pasando, Pablo, con los aumentos. Sí. Al sueldazo de los senadores se le suman, obviamente, los aumentos que se dieron en la categoría en que muchos funcionarios pasaron a ser ministros. Sí, y eso, obviamente, dispara para arriba los sueldos, ¿no? Sí, te diría que es al revés. Justamente el hecho de que haya habido funcionarios que fueron ascendidos y que pasan a cobrar 4 millones de pesos generó la furia en el Senado y dijeron, ¿a ellos les permitís, Milei, aumentarse, que los tenés a tiro de decreto? Y nosotros, que somos un poder del Estado independiente, paréntesis, no es solamente de plata la discusión esta, también es de poder. Está bien, pero no se aumentó, a ver, digo, al aumento del sueldo... A tus funcionarios les aumentás el sueldo y a nosotros, que somos un poder independiente, nos impedís aumentarnos, ¿sabés qué? Vamos a aumentarnos por resolución. Y eso fue lo que vimos la votación del jueves. Está bien, tímida. Pero a esto, perdón, a esto se le suma lo de Adorni. Lo de Adorni fue previo. Claro, fue previo. Primero Adorni. Lo de Adorni desata esto, es decir. De hecho, en el debate que se dio el miércoles, en la reunión de labor parlamentaria, donde se juntan todos los senadores, los jefes de bloque, dijeron, bueno, tenemos que aumentarnos, no podemos cobrar menos que Adorni. ¿Cómo hacemos? Y un senador tuvo una idea, hacer el índice Adorni. Es decir, firmar una resolución, así como se votó esta de los 4 millones, 7 millones. Pero perdón, porque es un título fuerte hablar del índice Adorni. El índice Adorni es el que siguieron los senadores para aumentarse. Finalmente no. Finalmente, una locura, Pablo. Finalmente la dieta de los senadores va a ser igual a un juez de primera instancia. Pero en un momento la idea era hacer el índice Adorni, que era cobrar un 10%. Pero no había un parámetro 10% menos. Pero no había un parámetro que se seguía. Pero se seguía por el aumento de los trabajadores parlamentarios. Ese lo rompió Milei. A principio de año. A principio de año. ¿Y ahora cuál es el índice de aumento? Entonces, hubo un debate. Había, te diría, 3 posturas. Una era seguir la indexación de los jubilados, es decir, cada vez que le aumentan a un jubilado, le aumentamos a los senadores. La otra era la que finalmente se hizo, que es la del juez de primera instancia. Y había una que era el índice Adorni, que era cobrar siempre un 10% menos que el vocero presidencial. ¿Pero esto lo propusieron de verdad, me estás diciendo? Sí. ¿Propusieron el índice Adorni? Sí. Ahora vos lo vas a escuchar a Adorni, porque hace minutos en conferencia de prensa un colega le pregunta justamente por el aumento de su sueldo, da una respuesta que es una respuesta llena de una argumentación muy particular por parte del vocero presidencial, que pobre, tiene una tarea compleja porque cada día tiene que ponerse a argumentar cuestiones extrañas. ¿Lo querés escuchar? Por favor. Adorni hablaba, escuchá. Y en mi caso particular, efectivamente, yo debí, por temas también estrictos a la tarea, lo dice en el decreto, pero evidentemente no, tampoco se le ha prestado mucha atención. Mi función requiere ser secretario de Estado, cosa que debió haber ocurrido el 10 de diciembre, no ocurrió por temas de la propia dinámica burocrática que todos saben muy bien que existe, y ocurrió ahora y tampoco debió ser una novedad absolutamente para nadie. Bueno, hasta ahí da esa explicación Adorni, que es una aplicación administrativa, burocrática. A ver, ¿Adorni es ministro? Sí, hoy sí, no, pero rango de ministro. Está bien. Secretario con rango de ministro. Pero entonces, ¿cuántos ministros tiene este gobierno? Y tenés porque también 8, había asumido el gobierno planteando que iba a reducir. Sí, redujo. Tenés 8, más Karina, más Adorni, más Serelinini. Creo que ahí estamos. Creo que... O sea, son los 4 que se incorporaron con rango ministerial. Ministerial. Esto recordamos venían de ser secretario de Estado y pasan a ser categoría de ministro. ¿Cuánto cobra Adorni? Esto es 4 millones de pesos, más o menos, en mano. Porque se quejó Patricia Bullrich también del tema. Bueno, porque Patricia Bullrich lo que... sí, no se quejó de eso. Lo que se quejó Patricia Bullrich, lo que dice es que los senadores ganan más que ella. ¿Por qué? Porque a ella, en el último recibo de sueldo, y lo hemos planteado también, lo mismo pasó con los diputados, en el último recibo de sueldo le descontaron el aumento que en su momento Milei había dado, en teoría por error, por un error administrativo, le había dado a los funcionarios. Por lo tanto, Patricia Bullrich dice que en mano este mes ganó 900 lucas. Si querés lo escuchamos. Bueno, está Patricia, a ver, vamos. Leyendo un reclamo de un médico que
se recibió en la Universidad de Buenos Aires, y que decía, yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires, yo trabajo en el hospital, trabajo en una prepaga, trabajo en muchísimos lugares, soy jefe de un departamento científico importante y gano 6 veces menos que vos. Y le hablaba a Lustó. La relación de cuánto gana un médico que está a cargo de la salud de muchos argentinos, un docente que está a cargo de la educación de muchos argentinos. Entonces, en ese marco, la austeridad y la ejemplaridad pasan al primer lugar. Es decir, el valor de la ejemplaridad, el valor de la austeridad pasan a primer lugar. Y todo el mundo está complicado. Bueno, nosotros también tenemos que estar complicados. No podemos ser la excepción. Porque si somos la excepción, los funcionarios, los diputados, los senadores, no generamos el ejemplo, generamos la bronca de la gente. Yo soy ministra y no gano 2 millones de pesos. No sé de dónde sacó, de dónde está mirando los sueldos Lustó. No es así. Este mes nos descontaron el aumento que se había dado mal y el sueldo fue de 900.000 pesos. Entonces, no estamos ganando más que un senador, es una mentira. Bueno, pero atención, porque entonces me pierdo, Pablo. Sí. Porque vos me dijiste que, a ver, volvemos a contar lo del índice Adorni de los senadores. Claro, los senadores plantearon, lo que generó la bronca de los senadores fue que en el medio del discurso de que no hay plata, el gobierno está ascendiendo a categoría de ministro a algunos funcionarios, entre ellos Adorni. Entonces, lo que planteaban los senadores es, ok, tenemos que dar el ejemplo, demos el ejemplo igual que Adorni. Hagamos el índice Adorni. ¿Qué es el índice Adorni? 10% menos que el vocero presidencial. Decidan ustedes cuánto gana el vocero presidencial, Javier Milei, pero nosotros queremos ganar 10% menos que él. Porque acá hay que remarcar que lo que era el índice con el que se fijaban los sueldos de senadores y diputados quedó trunco. Era el índice con el que se medía los trabajadores parlamentarios. Esto es lo que rompe el esquema. Que eso fue la interna entre Milei y Villarruel. Sí, esto es lo que rompe el esquema. Desde 2011, para evitar esta discusión que no tiene ningún sentido, los presidentes entonces de la Cámara de Senadores y Diputados, que eran Boudou y Domínguez, dijeron, bueno, vamos a aumentarnos lo mismo que cualquier empleado legislativo. Y eso además tiene un correlato importante, que es que nunca un empleado gane menos que el senador o el diputado. Sí. Que sin el último aumento pasaba eso. Entonces, cuando se da el aumento... Es muy raro y muy tramposo también ese índice, calculando... ¿Por qué? Bueno, porque en principio los trabajadores parlamentarios tienen un sindicato que va y pelea. ¿Qué? ¿Ese sindicato pelea por los diputados también? No, el sindicato por pelea los senadores. No, se ¿Cómo? aumenta, se da a la par. En definitiva... Está bien, pero vos me entendés que de alguna manera, si el sindicato parlamentario, sí, que creo UPCN y ATE, ¿no? Sí, tenés las dos. Las dos. Pero en general es APL. O APL. APL que está... Pelean por el aumento de sus trabajadores. Sí. ¿Sí? Sí. Digamos, beneficia a los diputados y a los senadores. No, porque en realidad, digamos... ¿Cómo que no, Pablo? Si se fijan, el porcentaje de aumento lo fijan ahí. Sí, por supuesto, pero es una manera de no estar discutiéndolo todo el tiempo. Sino todo el tiempo... ¿Quién quiere pagarle a un senador? O sea, seamos realistas, nadie quiere. Y la democracia tiene un costo. Entonces hay que poner una variable objetiva. La variable objetiva que encontraron fue esta. Y ya tenía 13 años y mal que mal venía funcionando bien. Milei decide romperlo, dice que no es el momento, pero a la par le da aumento a sus propios funcionarios. Los senadores dicen... Bueno, pero espera, acá se me presenta otro problema más. Sí. Que es... ¿Adorni gana 4 millones de pesos? A ver, según el esquema que está dado, digamos, una tabla que está de haberes, en enero de 2024 un ministro cobraba 3.584.000 entonces la están estafando a Patricia, porque dijo recién 2 millones... No, dice que cobra 900. ¿Por qué? Yo te estoy explicando por qué. 900 son con el descuento. Claro. Que es su sueldo de 2 millones de pesos. Ella dice eso, no sé, hay que revisar el recibo de sueldo de Patricia. Pero, a ver... Hay que ver cuánto le queda en mano. Volví a ponerla. Sí, pero hay que ver cuánto le queda en mano. Ponela, pero, si querés. Pablo, ¿900 o 4? Perdón, 2 millones o 4 millones. O 4 millones. Bueno, está el bruto y el neto. Hay que ver cuánto le queda. ¿Cuánto cobra Adorni entonces? A ver, yo estoy mirando las distintas tablas. Por eso hay que ver cómo queda.
En febrero tendría que haber cobrado 4.864.000. Preparame de vuelta a Patricia Bullrich. En bruto. Bruto, 4.864.000. 4... Perdón. Secretario. Siendo secretario tendría que haber cobrado 4 millones. Siendo ministro, 5.311.000. En febrero. ¿Qué pasa? 5.311.000 siendo ministro. Febrero. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo pasan de secretario a ministro? Bueno, él dice que está justificado en el decreto. Yo creo que está bien, igual. Me parece que está bien que tenga rango de ministro, sinceramente. ¿Por qué? Porque tiene la responsabilidad de un ministro. ¿No tiene estructura a cargo? Sí tiene estructura. Tiene una pequeña estructura. Pero entonces, ¿cuántos ministerios hay? ¿Se bajaron los ministerios o no se bajaron los...? Pero pará, Cerruti también tenía rango de ministro, ¿eh? ¿Cobraba como ministro? Sí. ¿Y por qué de arranque él cobró como secretario? ¿Cómo se llamaba? Vito Velo también. Pero ese es secretario de presidencia. Sí, pero te quiero decir, hay muchos secretarios de Estado con rango de ministro. Tiene que ver con las funciones que vos le asignás y con la cercanía al poder que va a tener ese Déjame escucharla de vuelta a Patricia Bullrich. Un reclamo de un médico que se recibió en la Universidad de Buenos Aires y que decía: yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires, yo tengo trabajo en el hospital, trabajo en una prepaga, trabajo en muchísimos lugares, soy jefe de un departamento científico importante y gano 6 veces menos que vos. Y le hablaba a Lustó. La relación de cuánto gana un médico que está a cargo de la salud de muchos argentinos, un docente que está a cargo de la educación de muchos argentinos. Entonces, en ese marco, la austeridad y la ejemplaridad pasan al primer lugar. Es decir, el valor de la ejemplaridad, el valor de la austeridad pasan a primer lugar. Y todo el mundo está complicado. Bueno, nosotros también tenemos que estar complicados. No podemos ser la excepción. Porque si somos la excepción, los funcionarios, los diputados, los senadores, no generamos el ejemplo, generamos la bronca de la gente. Yo soy ministra y no gano 2 millones de pesos. No sé de dónde sacó, de dónde está mirando los sueldos Lustó. No es así. Este mes nos descontaron el aumento que se había dado mal y el sueldo fue de 900.000 pesos. Entonces, no estamos ganando más que un senador, es una mentira. A ver, voy preparando una información de último momento con algo que va a pasar en diputados. Atención con eso, preparo eso y el documento. ¿Cuánto gana un ministro? ¿Gana 5.311.000 pesos o gana 2 millones, como dijo Patricia? Bueno, me parece que ahí lo que queda claro es que no está del todo clara la información pública sobre eso. Muy simple la pregunta. Es muy simple la pregunta. Ahora vamos a consultarlo específicamente, porque evidentemente hay diferencias sobre cómo se están calculando. Quizás Patricia Bullrich habla del neto y los 4 millones son el bruto. Es una posibilidad. Lo que yo sí te puedo decir es lo que genera la explosión de los senadores es este ascenso de Adorni, por eso este índice Adorni. ¿Cuánto gana esto que pregunta producción? ¿Cuánto gana hoy un ministro? Yo repito, tenés 2 ministros del mismo gobierno que te dicen 2 cosas distintas. Vos me decís que Adorni gana 5 millones... Sí, eso era con el último aumento que después se retrotrajo. O sea, y hay que ver entonces, a partir de eso, cuántos son los descuentos por impuestos, cuántos son los descuentos por aportes. A ver, Pablo, descuento tienen todos los trabajadores. Por eso. ¿Y cuánto es el descuento por el haber mal liquidado? ¿Por qué un ministro ganaría menos o más que un diputado o un senador? No, es que tienen que cobrar lo mismo. Tienen que cobrar lo mismo. El ministro en realidad es un empleado del presidente. El presidente debería ser la persona que más gane. ¿Sí? A partir de ahí para abajo. Lo que debería haber es un parámetro objetivo. Un senador ¿tiene que cobrar lo mismo que un gerente de una multinacional o menos? Administra la vida de 45 millones de personas. ¿El senador? Si van 3 veces por año, Pablo. No, primero que no es verdad, punto 1. Bueno, ¿cuántas veces sesiona un...? No importa cuándo sesiona. ¿Qué importa cuándo sesiona? El trabajo no es... ¿No me decís que administran la vida de todos nosotros? Ah, no, con una ley no te cambian todo. Sí. ¿Con una ley no te cambian todo? Pero cambian cosas. Con una ley Por ejemplo, la ley de alquileres que hicieron un desastre. Fue un mamarracho. Podemos discutirlo en otro momento. Fue un mamarracho, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pensaron una ley
usaron recursos, usaron reuniones de comisión. Se supone que la ley debía mejorarle la vida al inquilino, se la empeoró. No estoy de acuerdo, no importa. ¿No se la empeoró? No. ¿No eran más caras? Lo que le empeoró la vida es el 300% de inflación. Está bien. Bueno, pero no le puedes echar la culpa a una ley por eso. Pero no me quiero meter vos tenés la potestad de, digamos... Pero vos no podés bajar la inflación por ley. No, gestionar con el contexto que te toca gestionar. Si pensás una ley, tenés que contemplar el tema inflacionario. El contexto era de 50% de inflación cuando se sancionó. Bueno, no del modificala. 300. Bueno, modificala, hay que modificarla. ¿Hasta cuánto tardan en modificarla? Bueno, eso depende de los acuerdos. Perdón, ¿querés que hablemos del lobby que hay con el tema del tabaco en la Cámara de Diputados? ¿Y está mal el lobby? ¿Está permitido? Por supuesto que sí. ¿Es legal? Bueno, sí. Hoy no hay una ley que lo regule, tampoco hay una ley que lo prohíba. ¿Debería haber una ley que lo regule? Sí. Bueno. Pero, pará, a ver, ¿en qué querés? ¿Que sesionen en el vacío los senadores? Preguntaste recién, vos preguntaste si un senador o un diputado tiene que ganar menos que el CEO de una compañía. Yo creo que no. Bueno. Yo creo que no. Y cuánto sesionan depende del contexto de la Cámara. Eso no es lo que... A ver, si van a sesionar Pablo, para recortarle... Pablo, hay despachos que tienen 45 asesores. Eso hay que revisarlo. Más que una pyme. Hay que revisarlo. Perdón, de hecho está Daniel Rosato acá con nosotros. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo anda? ¿Conoce muchas pymes que tengan 45 empleados? Sí, hay. Y hay hasta 250 empleados. Una pyme puede tener hasta 250 trabajadores. ¿A usted le parece lógico que en un despacho haya 45 asesores? ¿Un despacho? Sí. Y no, sería antieconómico. Un despacho, no sé, me parece a mí, ¿no? ¿Es lo que pasa o no? Sí, pasa. Tiene que ver con un mal funcionamiento de la Cámara. Está bien, pero no hay despachos que tienen... Pero si no discutimos asesores. Todo, pará, de nuevo. Si vamos a hacer, vos decís cuántas sesiones hay por año y le pagamos el sueldo por 3 sesiones. Si vamos a hacer sesiones para recortarle a los jubilados, para recortarle a las universidades, para eso mejor que no haya sesiones. Y parte del trabajo de un legislador es impedir que haya sesión en ese caso. Sí. Si no están dados los números y las mayorías. Pero entonces vos bancás el aumento, Pablo. Yo banco, a mí me parece que un senador tiene que cobrar 4 millones de pesos. Yo creo que tiene que cobrar ¿Por bien. qué? Pueden ser 4 o 3. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no un trabajador tiene que cobrar bien? Porque el trabajador no decide sobre la vida de 45 millones de personas. Si hay un trabajador que decide sobre la vida de 45 millones de personas, tiene que cobrar bien. El CEO de YPF, por decirte una compañía empresa estatal, seguramente cobre más que eso. Y decide sobre cuánta gente usa YPF. Daniel, ¿usted cree que tienen que cobrar 4 o 5 millones de pesos un senador, un diputado, un ministro? Bueno, un poco está atado lo que dice él, ¿no? Depende de la responsabilidad que tiene. Ahora yo creo que eso va en función a lo que hace el senador o el diputado. Puede ser que sí. Es decir, acá el problema que tenemos los trabajadores en Argentina tienen un salario muy bajo. No es que sea alto 5 millones, son bajos el resto de los salarios de los trabajadores. Claro. Un trabajador no puede ganar 500.000 pesos o 400.000 pesos. ¿Y no tendrían que ser más oportunos? Sí, yo no estoy discutiendo esa. Está bancando, Pablo, yo lo que digo es que... Está bancando el aumento, está diciendo que un diputado y un senador tiene que cobrar 5 millones de pesos. Yo digo que tienen que cobrar bien. ¿Cuánto? Vemos, lo discutimos. ¿Cuánto cobra el CEO de una compañía importante? ¿Cuánto cobra un legislador en otros países, por ejemplo? ¿Pero qué países? Guatemala. ¿Qué economía? Guatemala. ¿Compará la economía argentina con la de Guatemala? ¿No estamos mejor que Guatemala? No lo sé. ¿Un país centroamericano? Ya a esta altura no lo sé. Ok. ¿Guatemala te parece una buena comparación? $3.000 por mes. Uruguay. ¿Gana un diputado? Sí. $6.000. Brasil, $6.000. Digo, hablemos de la región. Vos me decís, estamos en crisis, no podemos cobrar 6.000. Ok, no podemos cobrar 6.000. ¿Cómo crees, Pablo, que cae en la gente esto? Mal, pésimo. Pésimo. ¿Qué vamos a hacer? Es difícil de explicar. La democracia es difícil de explicar a veces. ¿Qué vamos a hacer? El problema es el momento, ¿no? Estamos en un momento de crisis. Pero el momento lo generó Milei. El momento lo generó Milei cuando dice ustedes no se pueden ni siquiera indexar por inflación. Nada, cero. Ni siquiera una indexación por inflación. Milei intentando ajustar terminó dándoles un aumento. Por supuesto. Y además... Para explicarlo bien, porque si no parece, digamos, que estamos todos locos. Caro Berardi, Caro, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Estás de acuerdo con que un senador, un diputado... Acomodarse. Ay, acá... No puede ni acomodar. No, es así, esto es aire.
Voy a intentar mediar entre las dos posturas. Yo coincido con Winocur en que los salarios de los diputados y senadores están bajos en relación al resto del continente, ni que hablar del mundo, pero coincido con vos en que acá hay una cuestión de oportunidad. Digo, desde el Estado de Nacional. Momento. Exacto. O sea, que para vos fue inoportuno, pero estarías de acuerdo con que cobre $4.000, $5.000. Sí, el problema es que desde el Estado Nacional hoy te dicen que no hay plata y al mismo tiempo permiten que los senadores se suban el sueldo. Entonces hay una cuestión de incoherencia en el relato, en el discurso del gobierno. Ni que hablar si le doy cabida a Fede Perkovich, nuestro abogado especialista en cuestiones previsionales, porque si lo analizás desde la óptica previsional, o sea, es violentísimo. Sí, tremendo. Comparado con un jubilado, yo entiendo que estas cuestiones tal vez no hacen ruido a nivel presupuestario, pero a nivel de ejemplo, de igualdad, suelen ser bastante complicadas, sí. ¿Me entendés lo que digo, no? A ver, explícalo. Y que generan un estado de frustración, de bronca y demás, que yo no creo que porque se le aumente el sueldo a los senadores o a los funcionarios se vayan a pagar menos valor de jubilaciones, porque el impacto sobre el presupuesto es bajísimo, pero lo que generan es en la desigualdad, ¿no? Una sensación de injusticia terrible. Prepara un último momento que hay con el tema de diputados, porque acá falta diputado. Hoy gana más un senador que un diputado. Mucho más, sí. Y los diputados no se van a quedar atrás. Por supuesto. Son 250. Sí.